El pasaje que vamos a estar explorando en esta mañana, es el de Lucas, que leímos hace unos minutos atrás, Lucas 2, 41 al 52. Aunque naturalmente nos estaremos moviendo a diferentes textos bíblicos, pero el texto base para hoy día es Lucas 2, 41 al 52. Así que le invito a que tenga ese pasaje disponible para ir y leerlo vez tras vez, diferentes porciones. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace un tiempo nosotros estuvimos aquí y le contamos que íbamos a ir a Inglaterra por unos 6 meses. Mi familia y yo estuvimos en la Universidad de Cambridge, allá en Inglaterra por 6 meses, donde yo estaba terminando un libro, un estudio de un libro de la Biblia. Y cuando estábamos allá, descubrimos un sitio en el centro de la ciudad que era un sitio de mucho interés a todos los turistas. Se encuentra en el centro de la ciudad de Cambridge, ahí entre medio de todos esos edificios universitarios de los años 1200, 1300, y se encuentra tras un cristal. Y este aparato, que le voy a llamar así, fue inventado por 2 científicos de Cambridge, incluyendo el gran científico Stephen Hawking. ¿Ellos saben quién es ese Stephen Hawking? El científico que está en una silla de ruedas que casi no puede ni hablar. Y es una especie de reloj hecho de oro puro. El reloj es una esfera de oro puro que tiene unos dientecitos alrededor, ¿verdad? Y se mueve tic, tic, tic hacia la derecha, ¿verdad? No hacia la izquierda, hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha pasando el tiempo, y mientras el reloj se va moviendo a la derecha, hay un monstruo también como de oro que han diseñado ellos, que mientras el tiempo va a la derecha, el monstruo se lo va comiendo el tiempo. ¿Ok? Y debajo hay unas letras que dicen: el tiempo pasa y sus placeres. El tiempo pasa y sus placeres. Y esa sección del centro de Cambridge se llena. La gente va, le tira fotos, lo mira, refleja, interpreta. ¿Qué habrán querido decir estos 2 grandes científicos con este reloj tan interesante? Y bueno, lo que yo creo lo que estaban expresando era que, a pesar de todos los edificios magníficos que habían ahí alrededor y de toda la sabiduría humana, todos somos mortales. El tiempo pasa y uno se va degenerando físicamente y un día muere. El tiempo pasa. Por eso es que yo me encuentro interesante, y yo creo que es bueno hablar de esto, ya que es el primer domingo del año. Algo que ocurre cuando dan las 12 del año viejo y comienza un año nuevo. Yo a veces me siento y reflexiono. Cuando dan las 12, tiran fuegos artificiales, la gente hace un brindis, se dan besitos, alegría. Y usted se puede pensar, ¿por qué hacemos eso? Después de todo, un año más significa un año menos de vida. ¿Por qué la gente se alegra tanto cuando termina el año y comienza uno nuevo? Bueno, alguna gente dice, bueno, esperemos que el nuevo sea mejor que el viejo. ¿Pero hay garantía de eso? Lo más seguro es que si hubieran problemas en el viejo, en el nuevo también van a haber nuevos problemas. ¿Y qué hay aquellos que estamos ya envejeciendo? Bueno, todos estamos envejeciendo, pero algunos se nos nota más que otros. Un año nuevo significa un año más de decadencia física. Más visitas al doctor, más problemas posibles. Entonces,
¿Por qué cuando el año nuevo toca la gente se alegra tanto? En el peor de los casos es por ignorancia, en el mejor de los casos es por optimismo salvaje, o por ignorancia, o por optimismo descarado, y así llamémosle. Para nosotros los latinos eso es más fácil, comparado con la gente de Europa, que son más introspectos y más tristes, pero nosotros los latinos tenemos ese gozo de la vida, y siempre todo lo vemos bien. En el futuro somos así, y por eso yo creo que a veces cuando comienza el año nuevo tenemos ese optimismo salvaje, ese optimismo de que todo va a ser mejor, aunque no tenemos ninguna garantía de que va a ser mejor. Yo tengo una propuesta para usted en esta tarde, para que usted reflexione, una propuesta bíblica. Y la propuesta es la siguiente: el año 2015 y el resto de sus años dependen de cómo usted se acerca a Jesús. El año 2015 y los años que le quedan de vida, que no sabemos cuántos son, dependen de cómo te acercas a Jesús. Poniéndoselo de otra forma, su relación a Jesús determina la calidad del 2015 y de los años que le siguen. Debes entender a Jesús conforme a las Escrituras, no conforme a tu propia sabiduría. Para que el 2015 valga la pena, que realmente tengas una base sobre la cual alegrarte cuando comienza el año nuevo, debes entender a Jesús y acercarte a Jesús conforme a las Escrituras, no conforme a tu propia sabiduría. Yo creo que eso es lo que encontramos en este pasaje que hemos leído de Lucas 2. Es un pasaje bastante curioso, un pasaje provocativo, y la gente lo lee y se queda asombrado yo creo que por dos cosas. En primer lugar, es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde encontramos a Jesús haciendo algo entre su nacimiento y su ministerio a los 30 años. ¿Verdad? Usted lee la Biblia y le habla del nacimiento de Jesús, y luego hay un salto cronológico de 30 años hacia adelante, y ya vemos a Jesús un adulto, comenzando su ministerio con Juan el Bautista. Pero ¿qué pasó en los años entre el que era un bebé y su ministerio? Ese es el único pasaje que nos enseña algo de ese paréntesis de Jesús cuando él tenía 12 años. Así que a la gente le fascina este pasaje, porque se ve algo de cómo era el niño Jesús. Pero yo creo que la segunda razón por la cual este pasaje es curioso y la gente le interesa mucho es porque en él encontramos a una María que es más de carne y hueso que la de otros pasajes de la Biblia. ¿Usted se ha puesto a pensar lo poquito que María habla en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice María en la Biblia? He aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo será esto? Pues no conozco marido. En la boda de Caná, háblenle a él, se le acabó el vino. Casi no conocemos nada de María. María casi nunca habla. Es por eso que los artistas de Renacimiento, cuando usted ve las pinturas de Renacimiento de la Madonna con el niño, siempre María está como así. Como que no tiene vida, ¿verdad? Una cara totalmente pasiva. Sin embargo, ese pasaje nos enseña a una María de carne y hueso, una madre que se preocupa, que anda buscando a su hijo,
que inclusive amonesta a su hijo. Y yo creo que por esa razón este pasaje es tan interesante de Lucas 2, 41 al 52. Déjame decirle algo más que es una clave para entender este texto. El texto está escrito desde la perspectiva de María y José. El texto está escrito desde la perspectiva de María y José. ¿Okay? El texto nos permite ver todas las preocupaciones que tienen María y José. Está escrito desde esa perspectiva. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ocurrió en este pasaje? Bueno, José y María eran piadosos, guardaban los mandamientos, y cuando llegó el tiempo de la Pascua, como buenos judíos, fueron a Jerusalén, subieron a Jerusalén. Acuérdense, Jerusalén estaba en una loma, y uno siempre subía a Jerusalén de cualquier parte de Israel, de la Palestina. Dice que Jesús tenía ya 12 años, quiere decir que ya él era un adulto en aquel tiempo. Ya él era un hijo de la Torah, él podía guardar la ley, y que fueron allá conforme a la fiesta. Now, el templo y sus alrededores, donde ellos estaban, era un lugar gigante. Era un lugar gigante. Y era un tiempo de fiesta. Sí, eso estaba lleno de gente. Un ejemplo, tal vez, sería el mall de aquí de Boca Ratón, el Town Center. Imagínense el mall de Boca Ratón el día antes de Navidad. ¿Ok? El tamaño de ese sitio y el gentío. Y así era que estaban ellos cuando fueron a la Pascua. Y cuando terminaron, se devolvieron en una caravana al norte, a Nazaret. Después que pasó un día, imagínense, tantos muchachos iban en caravana, iban en familias grandes. Y después de un día se dieron cuenta que Jesús no estaba entre ellos. Y aquí el texto la cámara es desde el punto de vista de María y José. Se vuelven locos. Se regresan y duran 3 días buscando a Jesús en el templo. ¿Usted cree que es fácil encontrarlo en ese templo? No era fácil. Una vez más, piensa en la analogía que le he dado. Imagínense que su hijo se le pierde en el Town Center Mall y que usted tenga que encontrarlo. No es fácil. Sin celulares, ¿verdad? Sin embargo, encontraron a Jesús con los maestros de la ley, y el cuadro de Jesús es como un sabio de los judíos, un sabio entre los judíos. A pesar de su edad, tenía tanta sabiduría como los rabinos. Y cuando le encuentran, dice el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Entonces aquí María toma el liderazgo y le dice: ¿por qué nos has hecho así? ¿Escucha usted la pequeña amonestación en esas palabras? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esa es la perspectiva de María. Jesús está supuesto a comportarse como un niño común y corriente, y tiene que hacer todas las cosas conforme a lo que se espera de un niño común y corriente. Pero aquí viene un choque. Hay un choque de perspectivas. La de María y la de José es una perspectiva humana, pero la de Jesús se encuentra en el versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué quiere decir estas palabras un poco crípticas? Quiere decir que Jesús ya veía su vocación como el Hijo de Dios, y él tenía que empezar a inclinar su vocación a la voluntad de Dios, que iba a significar una separación de su familia. Tenemos la perspectiva de Jesús, y no creo que Jesús le dijo eso con toda frialdad. Mucha gente piensa de un muchacho belicoso
que le dice a su mamá: yo no sabía que yo estaba aquí en la cosa de mi padre. Ignorante. No creo que era así. A Jesús le dolió también. Acuérdense que cuando Jesús estaba en la cruz, se preocupaba por su madre todavía. Y le dijo a Juan: Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Un sitio para que ella tuviera un sitio donde vivir. Jesús se preocupaba. No fue de una forma fría que Jesús le dijo, pero sin embargo se lo dijo. Le dijo: ¿se le olvidó a usted quién yo soy? Yo estoy aquí en los negocios de mi Padre. Yo estoy aquí para cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces, en este pasaje tenemos un choque de perspectiva. La humana, que ve a Jesús de una forma común y corriente, y la divina de Jesús, que es hacer la voluntad de su Padre. En el Evangelio de Lucas, hermanos, tenemos este choque en varias ocasiones. Gente que se acercan a Jesús con una perspectiva humana y luego la perspectiva correcta de cómo uno se debe acercar a Jesús. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes donde la gente se acerca a Jesús de una perspectiva totalmente humana. Bueno, el primero fue el que vimos aquí, ¿verdad? María y José le dicen: María, ¿por qué nos has hecho así? Otro ejemplo lo encontramos en Nazaret. Venga ahí en Lucas al capítulo 4, por favor. Capítulo 4, 22. Lucas 4, 22. Jesús está en su casa en Nazaret. Ha leído la escritura. Leyó la escritura de Isaías 61, que decía que el Espíritu de Jehová está sobre él. Jesús estaba diciendo que él era el Mesías. Y mira la respuesta. 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Usted dice: no, eso es positivo, pero vaya al próximo versículo. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y versículo 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta se acepta en su propia tierra. Así que la gente sí estaba maravillados, pero lo veían como solamente un ser humano y decían: ¿no es este el hijo de José? Su perspectiva de Jesús era una totalmente humana. Este no es más que el hijo de José. Otro ejemplo muy interesante es el del Juan el Bautista. Y lo encontramos en Lucas 7. Eche unos capítulos más adelante, por favor. Lucas 7. Si alguien debía conocer a Jesús, aparte de su madre María, era Juan el Bautista. Él preparó el camino para Jesús. Era su primo. Predicó a Jesús como el que venía detrás de él, el Mesías. Sin embargo, Juan, por dar testimonio de Jesús, cayó preso y le iban a cortar la cabeza. Y entonces Juan el Bautista, en el versículo 19, le envía mensajeros a Jesús para preguntarle, Lucas 7, 19, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Un momento, Juan. ¿No estabas tú ahí en el bautismo cuando se abrió el cielo y bajó el Espíritu como paloma? ¿No estabas tú ahí, Juan, cuando la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia a él escuchar? ¿Cómo es eso, Juan el Bautista, de que si eres tú que había a venir otro? Lo que pasaba era que la realidad que estaba viviendo Juan el Bautista no concordaba con su creencia de que Jesús era el Mesías. Si Jesús era el Mesías, entonces Juan debía estar libre, juzgando al pueblo, mandando al pueblo como un profeta.
Pero lo opuesto ha ocurrido. En vez de estar libre, Juan el Bautista está preso. Si Jesús es el Mesías, dice Juan el Bautista, ¿qué hago yo aquí preso? Muchos cristianos, ¿verdad? Si Jesús es mi Salvador, ¿por qué me pasa esto? Juan el Bautista por unos momentos vio a Jesús según la carne. ¿Eres tú el que había de venir? O esperaremos a otro. Otro ejemplo lo encontramos con Herodes. El capítulo 9 de Lucas. Eche más para adelante, por favor, capítulo 9. Herodes, capítulo 9. Mira el versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. ¿Por qué está perplejo Herodes? ¿No es el Hijo de Dios? Bueno, Herodes no lo veía así. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes veía a Jesús totalmente desde el punto de vista de la carne. ¿Quién será? Uno que ha resucitado desde tiempo antiguo. Juan el Bautista, revividus. Quiero verle. Y el último grupo, hermano, que miraba a Jesús desde la perspectiva humana, eran nada más y nada menos que los propios discípulos. El último capítulo de Lucas, venga por favor, capítulo Lucas 24. Lucas 24. Y mire el versículo 19. Lucas 24, 19. Van algunos discípulos en camino a Emaús y Jesús se le aparece, pero se le aparece, por así decir, cubierto. Ellos no lo ven. Y en el versículo 19, Jesús le pregunta, ¿qué cosas están hablando? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Eso es todo? ¿Que fue varón profeta? Esa es una media verdad. Jesús fue varón profeta, pero fue más que un profeta. Y sin embargo, los discípulos de estar esos años con él, cuando le preguntan, dicen, Jesús, varón profeta. ¿Usted ve cuánta gente en el Evangelio de Lucas se acercan a Jesús y lo miran, no desde la perspectiva de las Escrituras, sino de su propia perspectiva humana, y por lo tanto no lo pueden entender? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Lo ves desde tu propia perspectiva? ¿Has construido en tu mente una perspectiva independiente de la Biblia a través de la cual ves a Jesús? ¿O estás preparado para someterte a la perspectiva del Espíritu Santo de Jesús? Perspectiva que se encuentra en la Biblia. Pues la Biblia es el testimonio de los profetas y apóstoles escrito por inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuál es la perspectiva de Dios cuando tú te acercas a Jesús? ¿Cuál debe ser? Vamos a ver algunas. Vamos ahora al comienzo de Lucas, una vez más, a regresar ahí cerca del capítulo. En primer lugar, hermanos, la perspectiva correcta y divina de quién es Jesús se encuentra en el capítulo 1, versículo 39 de Lucas. Y más adelante, en el 26, 1:26.
Ahí el ángel se le aparece a María, le da la promesa de su hijo. Y en el versículo 34 María hace la pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre él y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La perspectiva bíblica de quién es Jesús es que es nacido de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo. No es otro niño cualquiera de los cientos y miles que nacen y que nacieron en Palestina en aquel tiempo. Es un niño que ha sido engendrado por el poder del Espíritu Santo. Él es nacido de una virgen. Es milagroso. ¿Crees tú que Jesús nació de la virgen? Recitamos el credo de los apóstoles. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y Jesucristo, un unigénito nacido de la Virgen María. Todas las iglesias que creen en las Escrituras lo dicen juntos: nació de la Virgen María. ¿Crees tú que Jesús nació de una virgen? Yo lo creo, porque lo dicen las Escrituras. No solamente eso, hermano. Cuando se habla de Jesús, la perspectiva correcta de Jesús, se nos dice muchas cosas. En el versículo 32 de ese mismo capítulo se dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Muchos de nosotros, cuando escuchamos esa frase, Hijo del Altísimo o Hijo de Dios, inmediatamente nuestra mente van a la categoría de la Trinidad. Ah, sí. El Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no entiende exactamente qué quiere decir esto. Mucha gente dice: bueno, Dios el Padre es el más. Es el más. Y el Hijo, bueno, es el que le sigue, ¿verdad? Y luego abajo tenemos el Espíritu Santo. No entienden la Trinidad correctamente. Dicen: bueno, si es Hijo de Dios, es menos que Dios. Eso es una forma incorrecta de entender la Trinidad. Más bien es una forma herética de entender la Trinidad. Para entenderla, permítame darle esta analogía. Ok. Si un gato, ¿cuál es la naturaleza de un gato? Yo no sé cómo se dirá, gatúbela, qué sé yo. Naturaleza de gato. Cuando una gata pare a un gato, a un gatito, ¿qué naturaleza tiene ese gatito? ¿Tiene una naturaleza de mono? No, naturaleza de gato, ¿verdad? Cuando una mona da luz, ¿qué naturaleza tiene el monito? No tiene naturaleza de un tiburón, sino tiene la naturaleza de un mono. Cuando Dios engendra a su Hijo, ¿qué naturaleza tiene su Hijo? La naturaleza de Dios. Entonces, cuando habla de que Jesús es el Hijo de Dios, significa que Jesús comparte con el Padre y con el Espíritu Santo la misma naturaleza y por lo tanto es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten de la misma naturaleza, de la misma sustancia, que es la sustancia divina, que es Dios. Entonces, ¿por qué le dice el Hijo? ¿Por qué le dice el Padre? Porque esa es la forma trinitaria del Hijo acercarse al Padre y del Padre acercarse al Hijo. El Hijo se acerca al Padre como hijo a Padre y el Padre como Padre a Hijo. Pero acuérdense que Jesús dijo que antes de Abraham, yo soy. Entonces, cuando dice el ángel a María, este va a ser el Hijo del Altísimo, quiere decir que Jesús va a tener la naturaleza del Dios Altísimo. No, póngase a pensar en eso ahora.
Quiere decir que ese niño que iba a nacer de esos campesinos, que eran José y María, dos gente muy humilde, ese iba a ser Dios encarnado. ¿Qué le parece? Ese iba a ser el Todopoderoso encarnado. Entonces, en cierta forma es más fácil pensar que Jesús era un cualquiera, porque la idea de que Dios se hizo carne y comió y durmió y luego fue crucificado es difícil aceptarla. Pero esa es la perspectiva de la Escritura. Él nació de una virgen, Él es el Hijo del Altísimo. Él comparte la naturaleza divina con Dios y el Espíritu Santo. Es Dios hecho carne. Pero mira también lo que dice. Dice también que su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En otras palabras, aquel niñito que nació en un pesebre sucio, ¿verdad? Que nació en un pequeño país, va a tener un reino que nunca se va a terminar. No solamente Él es el Hijo del Altísimo, no solamente es el Rey cuyo reino no tendrá fin, pero también es el Salvador. El Salvador, mira el versículo 77. Aquí el papá de Juan el Bautista, por el Espíritu Santo, habla. Y dice de Jesús en el versículo 77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué significa la salvación en la Biblia? Bueno, el evento paradigmático de la salvación en la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo. ¿Okay? La salvación es Dios rescatando a un pueblo para que ese pueblo venga y le sirva a Él. ¿Okay? Dios rescata a un pueblo, lo salva para que ese pueblo le sirva a Él. Y por eso es que Dios mandó a Moisés, y Moisés le dijo a Faraón, deja a ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Usted ve, Israel solamente podía servir a Jehová, y Faraón se estaba robando ese servicio. Entonces Dios le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La salvación significa que Dios te rescata de las tinieblas a la luz. Te rescata de la condenación a la justificación. Te rescata de la muerte eterna a la vida eterna. Te rescata de ser Satanás, tu amo, ahora ser Cristo, tu amo. Cristo lo hace. Eso es lo que significa que Él es el Salvador. Él te vino a rescatar. Pero también añade en el versículo 77, al final, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, ¿para qué? Para perdón de sus pecados. La salvación incluye, o tal vez lo principal es, que tus pecados son cancelados. Y por eso es que Jesús tuvo que morir en aquella cruz, ¿verdad? Porque en aquella cruz, en vez de tú y yo llevar nuestros pecados, Jesús en aquella cruz lleva a Él nuestros pecados. Todas mis mentiras, toda mi concupiscencia, todos mis robos, todo mi odio, todo eso, en vez de llevarlo yo, Jesús lo llevó en su cuerpo y sufrió en esa cruz por nosotros. Él fue rechazado y crucificado, rechazado por su propia gente. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que le recibe, le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios.
Entonces hay dos perspectivas a través de la cual tú te puedes acercar a Jesús. Una es la perspectiva humana, una perspectiva que tú construyes en tu propia independencia humana y por lo tanto es idólatra, porque no se sujeta a la voluntad de Dios. La otra perspectiva de acercarte a Jesús es la perspectiva divina de las Escrituras, que ves a Jesús no solamente como hombre, sino el Dios hombre. Que ve a Jesús no solamente como un ejemplo, aunque ciertamente fue eso, pero también como uno que murió a una cruz llevando tus pecados y al tercer día se levantó de los muertos inmortal. ¿Cómo ves tú a Jesús? Permítame terminar con algunos ejemplos de cómo en nuestro mundo contemporáneo se ve a Jesús, según la carne. Algunos ven a Jesús como un mago. En el Talmud, aquel gran documento de la religión judía, en el Talmud se presenta a Jesús como un mago que engañó a Israel. Un mago que engañó a Israel. Y por eso los judíos rechazan a Jesús. Un mago que engañó a Israel. En el Islam, Jesús se ve como el segundo profeta más grande después de Mohammed. En el Islam, ¿cuál es el lema del Islam? Dios es uno y Mohammed su profeta. ¿Y dónde está Jesús? Es el segundo. En algunas de las religiones del oriente místicas, como el hinduismo, a Jesús se le ve como un avatar. ¿Qué es un avatar? Bueno, vimos la película esa, ¿verdad? Los monstruos esos que se vestían, que eran de azul. Avatar. Un avatar es una manifestación de una de las formas divinas que de tiempo en tiempo se hacen presentes en la vida humana. Jesús es un avatar, una manifestación de lo divino. Bueno, eso está corto. Otra gente dice que Jesús fue un hombre moral. Un hombre moral. El gran teólogo y médico y músico y filósofo y muchísimas cosas más, el gran alemán Albert Schweitzer, dijo que Jesús fue un hombre moral que hizo cambiar el mundo y se tiró bajo la rueda del destino y la rueda del destino lo trituró. Pero al ser triturado bajo la rueda del destino, él movió el destino porque le dio un ejemplo a la gente de cómo comportarse. Jesús fue un buen hombre que pensaba que Dios lo iba a rescatar en la cruz, pero Dios no lo rescató. Murió así, triturado bajo la rueda del destino, pero sin embargo cambió el mundo porque dio un ejemplo de amor. Hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Jesús no lo trituró ninguna rueda del destino. Jesús murió en la cruz, pero se levantó de los muertos victoriosos. Y Él cambia a la gente, no por su ejemplo. Él cambia a la gente porque Él te da su espíritu que te transforma. ¿Cuál es entonces la perspectiva bíblica de quién es Jesús? ¿Cómo te debes acercar a Él? Se encuentra en la Biblia, pero en especial en Romanos 1. Dice Romanos 1, Jesús, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese es Jesús. Ese es el Jesús del Espíritu Santo que queda escrito en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que muere en una cruz para llevar nuestros pecados, pero no se queda ahí bajo la rueda del destino, como lo dijo Schweitzer, sino que se levanta y así se cambia el destino, porque se levanta de los muertos y envía a su Espíritu Santo. Entonces la pregunta para ti, para reflexionar al comenzar este año 2015 y más adelante es: ¿cuál Jesús vas a seguir? ¿Vas a seguir un Jesús de tu propia ingenuidad, que siempre resulta siendo un Jesús amaestrado, un Jesús que no habla de pecado,
un Jesús que no muere por pecados, un Jesús que no se levanta de los muertos, un Jesús totalmente natural. Es el que la gente se inventa. ¿O vas a seguir el Jesús de la Biblia? Dios hecho carne, el Hijo del Altísimo, el Salvador que lleva tus pecados y se levanta victorioso al tercer día. Es cuestión de humildad. Y con eso termino. Es cuestión de humildad. O tú bajas la cabeza bajo la revelación bíblica, donde te dice quién es Jesús, y lo sigues así como Él dice, o tú levantas tu cabeza y rechazas la revelación bíblica y dices, yo voy a seguir a Jesús a mi manera, como yo lo construyo a mi nivel antropológico como ser humano. Es cuestión de humildad, hermanos. O te enorgulleces y construyes un Jesús conforme a tu propia mentalidad, o te humillas y sigues a un Jesús conforme a las Escrituras. ¿Y usted sabe lo que dice Dios acerca de eso, hermano? Él dice, el que se humilla, el libro de Isaías, el que tiembla al escuchar mi palabra, ese es el que yo rescato. Ese es el que vale. No porque vale de sí mismo, sino porque cuando se humilla, Dios derrama su gracia sobre aquella persona. Así que yo me pregunto al cerrar este tiempo, que ya se nos fue el tiempo y más de lo que pensaba, disculpe, ¿cuál Jesús usted va a seguir? Bueno, yo le doy gracias a Dios que hace ya más de 20 años, por la gracia del Espíritu Santo, yo y muchos de los que estamos aquí creímos en Jesús, el Jesús bíblico, y Dios cambió nuestras vidas. Y cuando comienza, por lo tanto, para mí el año 2015, yo no voy con ese optimismo salvaje y un poco ignorante con el que la gente entran al año nuevo. Dame un besito, ¡ay, el año nuevo, el año nuevo! ¿Verdad? Y ahí usted lo ve en Times Square. Dicho sea de paso, usted solamente ve gente joven, no ve gente mayor ahí, porque ya el mayor tiene mucha sabiduría, sabe que el 15 tal vez viene peor que el 14. Tal vez el derrame cerebral que esquivé en el 14 tal vez viene en el 15. Tal vez el ataque al corazón que tuve cerca en el 14 tal vez sí viene en el 15. Tal vez el cáncer que yo pensaba que tenía en el 14 y me dijeron que no, tal vez viene en el 15. Pero el joven no piensa en nada de eso, ¿verdad? Los jóvenes ni sacan seguro médico. Los indestructibles se llaman muchas veces. Tengo sorpresa para ti, joven, y no tan joven. Ese optimismo salvaje es como andar sobre una cuerda floja. No tienes nada. No tienes nada en el que basarte, no tienes nada sobre quién tener seguridad. Pero si tienes a Jesús en tu vida, Él perdona tus pecados, Él te da una vida nueva, Él te da un destino nuevo. El destino que Él te da no siempre es fácil. Acuérdense que Juan el Bautista cayó preso por seguir a Jesús. No siempre es fácil, pero es el correcto, porque es el que Dios manda. Así que para el 2015 y más para adelante, no te agarres de deseos basados en el aire y agárrate de aquel que murió en una cruz y se levantó con todo poder de los muertos. Dijo, toda la autoridad en los cielos y en la tierra me es dada a mí.
toda la autoridad en los cielos y en la tierra me es dada a mí. Agárrate de ese. Y ese te va a llevar sobre su espalda en el 2015, en el 2016 y más adelante, aunque vengan sufrimientos y aunque vengan fracasos y aunque vengan tragedias, porque Él es el que te lleva, Él te carga. Porque Dios, dice Juan, Dios es amor. Dios es amor. Pero si tú lo rechazas y construyes un Jesús a tu forma, porque eres muy inteligente, porque fuiste a la universidad, porque tienes una maestría, porque ves mucho documentario, etcétera, etcétera. Y la sabiduría del hombre no es la sabiduría de Dios. Sométete a la revelación del Espíritu Santo halladas en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar antes de pasar a la cena. Y yo me pregunto si alguien tal vez que está aquí en esta tarde, porque ya son las 12. Me pregunto si hay alguien aquí que quisiera en este año, al comenzar el 2015, decir: Jesús, voy a tus negocios. Me voy a dedicar a ti. No sé ni cómo tú me vas a aceptar porque yo tengo mucho pecado. Pero yo sé que tú perdonas al que te pide con corazón contrito y humillado. Tú no lo rechazas. Te quiero seguir, Jesús, en este año. Acéptame como una sierva, como un siervo tuyo. Vamos a orar. Señor Jesús, eres grande y maravilloso. Y hemos venido esta tarde aquí, no por costumbre, no para que piensen bien de nosotros, ni nada de eso. Hemos venido para adorarte, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Eres digno porque eres un Dios grande, creador, pero también eres nuestro Redentor, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, gracia sobre gracia. Y Señor, en esta tarde pedimos que esa gracia tuya, que va como las olas del mar, caiga sobre algún individuo en esta tarde, que tal persona se pueda entregar a ti y diga: Jesús, me entrego a ti en esta tarde. Mi destino es lo que tú quieras. Toma control de mi vida. Que así sea, Padre Celestial. En el nombre de Jesús.